Hay algo que no se dice, pero se siente en el aire. Lo ves en redes sociales, lo escuchas en conversaciones, lo sientes en ti. Una necesidad constante de agradar, de ser aceptado, de recibir aprobación. No importa cuán auténtico creas que eres. Una parte de ti siempre está calculando, ¿qué van a pensar de mí si digo esto? ¿Cómo me ven? ¿Estoy decepcionando a alguien? Y eso cansa, porque empiezas a vivir en función de un otro imaginario. Empiezas a ajustar tu lenguaje, tu ropa, tus ideas, tus decisiones, para no incomodar, para ser querido, para no decepcionar. Y sin darte cuenta, te conviertes en una versión editada de ti mismo, una especie de perfil bien curado, una persona, como decía Jung, una máscara social. Y claro, funciona. Recibes likes, atención, tal vez incluso amor, pero hay un costo, uno silencioso, sutil, pero devastador. Te alejas de ti. Cuanto más buscas ser admirado, menos puedes ser libre, porque la admiración exige mantenimiento y la libertad exige verdad. Y muchas veces tu verdad no es agradable, no es cómoda, no es vendible. Ahí es donde entra el estoicismo. Los estoicos no eran fríos ni indiferentes, como muchos piensan. Eran radicalmente honestos. Se preguntaban, ¿esto que hago lo haría si nadie lo viera? ¿Esto que digo lo sostengo incluso si me critican? Epicteto decía, si quieres mejorar, prepárate para ser ridiculizado, incomprendido, atacado. Y tenía razón, porque cuando dejas de vivir para complacer, incomodas. Cuando dejas de pedir permiso para ser tú, molestas. Y ahí empieza el verdadero conflicto. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu libertad? La libertad, en este sentido, no es hacer lo que te da la gana. Es no estar atado a la mirada ajena. Es poder actuar desde tu centro, no desde tu ansiedad. Pero eso no es fácil, porque desde niños nos entrenaron para complacer. Nos aplaudieron cuando fuimos obedientes. Nos castigaron cuando fuimos demasiado espontáneos. Aprendimos que el amor es condicional y que para pertenecer hay que actuar. Entonces hoy, incluso de adultos, seguimos buscando el mismo aplauso, solo que ahora viene en forma de aprobación social, éxito, imagen, reputación. Y no nos damos cuenta que cada vez que actuamos por miedo al rechazo, entregamos un pedazo de nuestra alma. ¿Y tú? ¿Te reconoces en eso? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto de tu vida está guiado por el deseo de ser aprobado? ¿Te has callado cosas por miedo al conflicto? ¿Has dicho que sí cuando querías decir que no? ¿Has seguido en un trabajo, una relación, una idea, solo porque no querías decepcionar a nadie? Eso no es libertad. Eso es dependencia emocional camuflada de responsabilidad. Y la paradoja es esta. Cuanto más buscas ser admirado, menos te admiras tú, porque sabes que no estás siendo fiel a ti mismo. Y esa traición interna, aunque no la nombres, duele. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía como si hablara consigo mismo. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Ese es el centro del estoicismo. No convencer al mundo de que eres valioso, sino convertirte en alguien con quien tú mismo puedas vivir. Y eso empieza cuando dejas de actuar para la platea, cuando entiendes que tu valor no está en los aplausos, sino en tu coherencia, en tu capacidad de mirarte al espejo y respetar lo que ves. Este video es una invitación a mirar ese punto ciego, la trampa de la necesidad de admiración, la cárcel invisible de vivir para los otros. Porque hay una pregunta que nadie quiere responder de verdad. ¿Y si fueras tú mismo y no te aplaudieran? ¿Seguirías adelante? ¿Sostendrías tu verdad sin validación? Ese es el comienzo de la libertad. Hablemos del verdadero conflicto.
No es que quieras ser amado. Eso es humano. El problema empieza cuando necesitas ser aprobado para existir. Y eso no se nota de inmediato. No se ve como una crisis. Se ve como educación, como cortesía, como ser buena persona. Pero debajo de eso hay miedo. Miedo a incomodar. Miedo a decepcionar. Miedo a no ser querido si dices lo que piensas de verdad. Y así, poco a poco, se instala la prisión. Te adaptas, te modelas, dices lo correcto, haces lo esperable, sigues el guión. Pero por dentro, te ahogas, porque tu verdad no tiene espacio. Esto no es solo un problema emocional, es existencial. Porque si cada decisión que tomas está condicionada por el otro, ¿quién eres tú realmente? Muchos creen que agradar es amar. Pero número, agradar es estrategia, es protección, es evitar el rechazo a toda costa. Y cuando vives así, todo se vuelve una actuación. Incluso tu tristeza tiene que ser discreta. Incluso tu alegría debe ser moderada. Incluso tus opiniones tienen que estar medidas, masticadas, listas para no incomodar. Y tú te vas borrando. Estoico no es quien aguanta todo sin sentir. Es quien entiende que su paz no puede depender del juicio ajeno. Y esa comprensión es dolorosa, porque te obliga a ver cuántas veces traicionaste tus valores para evitar una mirada incómoda. Cuántas veces dijiste sí cuando por dentro gritabas no. Cuántas veces elegiste el silencio para que nadie se alejara de ti. Eso no es paz, es miedo maquillado. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas personas ni siquiera saben que viven así. Creen que son libres, pero sus elecciones están gobernadas por una necesidad desesperada de ser validados. El estoicismo plantea otra ruta. Vive según tu naturaleza, no según la expectativa de los demás. Pero eso requiere algo que no se enseña en ningún lugar: autohonestidad brutal. Tienes que preguntarte, ¿esto que estoy haciendo, lo hago por mí o para ser aceptado? ¿Esta decisión es coherente conmigo o simplemente me evita conflicto? Y si empiezas a responder eso con sinceridad, vas a descubrir algo incómodo. Una parte enorme de tu vida fue diseñada para gustarle a los otros. Desde cómo te vistes hasta lo que publicas. Desde con quién te relacionas hasta cómo piensas. Es como si llevaras puesta una armadura que ya no recuerdas cuándo te pusiste. Una armadura hecha de frases políticamente correctas, sonrisas automáticas y versiones digeribles de ti. Y esa armadura pesa, pero tienes tanto miedo a quitártela porque crees que si la dejas caer, nadie se va a quedar. Y puede que tengas razón. Algunos se van a ir, pero los que queden van a conocer a alguien real. Y tú también vas a conocerte, tal vez por primera vez. Jung hablaba de la persona, la máscara social que construimos para sobrevivir. No decía que era mala, decía que si te identificas con ella, pierdes el contacto con el alma. Eso es lo que pasa cuando solo vives para agradar. Te conviertes en lo que los demás quieren ver y olvidas quién eras antes de empezar a actuar. ¿Y sabes qué es más peligroso que no gustarle a alguien? Gustarle a todos por algo que no eres, porque eso te condena a repetirlo, a mantener el personaje, a sostener la mentira. Y por más que recibas amor, no lo vas a sentir real, porque sabes que no es a ti a quien aman, es a tu máscara. Ahí es donde nace la ansiedad, ahí es donde la depresión se cuela, ahí es donde el cuerpo empieza a gritar, porque una parte de ti sabe, esto no es vida, esto es actuación, y cada día que pasa se te escapa lo auténtico. La libertad no empieza con grandes decisiones, empieza con decir una verdad incómoda, con sostener una opinión impopular, con poner un límite donde antes callabas. Es ahí donde se prueba tu autonomía. No se trata de rechazar a todos,
ni de vivir en guerra. Se trata de no sacrificarte cada vez que alguien se incomoda con quien eres. Y eso es más difícil de lo que parece, porque estamos programados para evitar el rechazo. Pero llega un momento, y quizás este sea el tuyo, en que el precio de seguir agradando es demasiado alto. Y entonces solo queda una pregunta. ¿Quieres que te admiren o quieres ser libre? Carl Jung decía que todos usamos una máscara. La llamó la persona. Es esa parte de ti que se adapta para encajar, que dice lo correcto, que responde lo esperado, que representa el papel que el mundo necesita ver. Y no hay problema en usarla. El problema es cuando te olvidas de que es solo una máscara. Cuando confundes quién eres con lo que los demás quieren de ti, empiezas a vivir desde fuera hacia adentro. Y ahí nace el conflicto. Tu alma quiere libertad, pero tu ego quiere aprobación. Y este conflicto no se resuelve con voluntad, se resuelve con conciencia. La persona es necesaria. No puedes ir por la vida mostrando todo de ti a todos. Hay momentos donde la cortesía, el protocolo y la diplomacia son útiles. Pero si vives solamente desde ahí, te vuelves esclavo de tu imagen. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta, porque el mundo te recompensa. Te aplauden por ser correcto, te celebran por ser exitoso, te siguen por decir lo que se espera. Pero tú sabes, tú sientes que algo no encaja, que hay una parte de ti que quedó afuera, una parte más honesta, más vulnerable, más salvaje incluso, que no tiene espacio en el personaje que armaste. Y esa parte no desaparece, solo se esconde, y empieza a hablarte en forma de ansiedad, de fatiga crónica, de apatía. Empieza a sabotear tus relaciones, tus decisiones, tu paz, porque esa parte quiere volver. Jung no proponía eliminar la persona, proponía integrarla, saber cuándo la estás usando y por qué. Y sobre todo, no confundirla con tu identidad real. El estoicismo decía algo similar, aunque con otro lenguaje. Epicteto insistía en que no podemos controlar la opinión ajena, que quien vive para complacer a todos vive esclavo, y que la única libertad verdadera es la interior, la de actuar según tu naturaleza, no según el deseo de ser aprobado. Pero, ¿cuál es tu naturaleza? Esa es la pregunta que empieza a doler cuando dejas de actuar. Porque muchas personas nunca se hicieron esa pregunta. Nunca tuvieron que hacerlo. Siempre fueron lo que el entorno necesitaba que fueran. Buenos hijos, buenos trabajadores, buenos esposos, buenas amigas. Pero ser bueno no es lo mismo que ser libre. Y ser aprobado no es lo mismo que ser auténtico. Ahí es donde entra el símbolo. La máscara como símbolo no es solo una fachada, es también una defensa, una respuesta a un trauma, una estrategia que alguna vez fue útil. Tal vez tu máscara se formó cuando eras niño y aprendiste que no podías mostrar tu rabia, o cuando fuiste ignorado cada vez que lloraste, o cuando te exigieron resultados pero nunca te preguntaron cómo te sentías. Entonces aprendiste a actuar. Y al principio funcionó. Te trajo amor, atención, aceptación, pero con el tiempo te vació, porque para ser amado tuviste que dejar de ser tú. Y ahora, cada vez que sientes que decepcionas a alguien, esa herida vuelve a sangrar, como si el rechazo actual confirmara el abandono antiguo. Y por eso te cuesta tanto decir no, poner límites, mostrar tu fragilidad. Tu sistema nervioso interpreta el conflicto como peligro real. Y entonces cedes, te adaptas, callas, sonríes, y luego te odias por no haber sostenido tu verdad. Otra vez, ese es el ciclo. Y romperlo no es fácil, porque hay algo adictivo en ser admirado. Te da dosis rápidas de autoestima, pero te aleja cada vez más de ti. El alma, como decía Jung, anhela totalidad, no perfección.
Y la totalidad incluye tu sombra, incluye tu enojo, tu deseo, tu incoherencia, todo eso que la máscara no puede mostrar. Por eso el camino no es destruir tu imagen, es dejar de ser esclavo de ella. Cuando puedes mirar tu necesidad de aprobación con compasión, cuando entiendes de dónde viene, cuando la reconoces sin juicio, empieza a perder poder. Y entonces puedes elegir. Elegir cuándo hablar aunque moleste. Elegir cuándo callar porque no quieres discutir, no porque tengas miedo. Elegir quién eres, no lo que esperan de ti. Ese es el inicio de la libertad. Y sí, vas a perder cosas, vas a decepcionar gente, vas a recibir críticas, pero lo que ganas es infinitamente más valioso. Una vida que se siente tuya, un respeto que nace de adentro, una coherencia que no necesita aplauso. Y en ese lugar, incómodo, honesto, valiente, es donde empieza el verdadero trabajo interior. Y ahora, te pregunto a ti, ¿quién serías si no te importara decepcionar a nadie? ¿Quién serías si dejaras de vivir para ser admirado? No lo respondas rápido, no repitas frases bonitas. Mira adentro, escucha ese rincón tuyo que apenas has dejado hablar. ¿Cuántas veces te has traicionado para mantener una imagen? ¿Cuántas veces te has callado para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces has dicho sí con la boca, mientras tu cuerpo gritaba no? Eso también es violencia, no hacia otros, hacia ti. Y el alma no lo olvida. Cada vez que eliges la aprobación por encima de la verdad, una parte de ti se apaga. Y después te preguntas por qué te sientes vacío, ansioso, agotado. No es casual. Estás sosteniendo una versión de ti que no es real. ¿Hasta cuándo? No eres culpable por querer ser amado, pero sí eres responsable de lo que haces para lograrlo. Y si lo haces a costa de ti, el precio es demasiado alto. La pregunta no es si los demás te van a aceptar, es si tú puedes aceptar vivir así, porque puedes tener éxito, dinero, pareja, seguidores, y aún así no respetarte, aún así no dormir en paz. Y ahí está la clave. ¿Puedes estar solo contigo mismo sin la necesidad de gustarle a nadie? ¿Puedes sostener tu verdad aunque incomode? ¿Puedes decepcionar sin destruirte por dentro? Esa es la libertad estoica. No vivir sin emociones, sino vivir sin depender del reflejo que otros te devuelven. No necesitas ser perfecto, necesitas ser honesto, coherente, íntegro. Y si para eso tienes que perder admiradores, que así sea, porque más vale la soledad de lo auténtico que el aplauso de lo falso. Y tú lo sabes, aunque te duela, aunque te dé miedo. La libertad no viene cuando todos te aceptan. Viene cuando dejas de necesitar que lo hagan.